Capa roja y mono azul. ¿Quién no ha soñado con ver a este superhéroe alguna vez? 85 años de ilusión y también de recuerdos. A la infancia, de ver las películas, de los cómics. Cómics y películas que, aunque pasen los años, no pasan de moda. Superman sigue vendiendo mucho, es un clásico. Es que son 85 años ya de superhéroe, pero está muy bien traído a la época actual. Que puede volar, tiene super fuerza y es cachas. Porque sabe volar y bueno, me gusta mucho. Y si no, recuerden cómo salva a Lois de caer del helicóptero. Ahora cumple 85 años, aunque pocos adivinan su edad. 30, 40. ¿Será 55? Y a muchos sorprende. Pues son muchísimos. Un superhéroe que se atreve incluso con el cierzo aragonés. Yo, si paso por allí, seguro que salvo a alguien. Y que por mucho que pasen los años, sigue siendo un icono que nos hace soñar. Bueno, pues fue en 1938, hace 85 años, cuando el primer cómic de Superman salió a la venta. Esta era la portada de aquel primer ejemplar. Más de 8 décadas después se ha convertido en un artículo de coleccionista. El año pasado, en una subasta, se pagó por ella $3.180.000. Y no es la cifra más alta que se ha llegado a pagar por un cómic del Hombre de Acero. Para hablar sobre esta y muchas otras curiosidades en torno a Superman, hemos invitado a Juan Rollo, crítico de cómics. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Blanca, encantado. Si hablamos de estos orígenes de Superman, quizá lo que muchos no sepan es que en un principio, la primera vez que lo hemos representado, era un villano. Efectivamente, los autores ya lo habían descrito como Superman en una revista pulp, en esas revistas baratas de papel malo que leía la gente en aquella época, pero era un supervillano. Era un supervillano calvo que tenía poderes de telequinesia y esa fue su primera aparición. Es verdad que el concepto de superhombre, ya otros escritores de ciencia ficción de la época también lo habían utilizado, si bien no estilizado como hicieron los autores de Superman. ¿Y cómo llega Superman a ese primer cómic en el que ya le conocemos como un superhéroe? ¿Cómo fue esa primera representación? Bueno, esa primera representación fue, como no podía ser de otra manera, tomando los modelos del cine de la época, ¿no? De hecho, Clark Kent viene también de Clark Gable y Kane Taylor, que son dos actores, los típicos guaperas de aquella época, junto con Douglas Fairbanks, el actor mítico de una de las películas, de una de las versiones de Robin Hood, con ese pose tan majestuoso, ¿no? Y es de ahí, y mezclándolo también un poco con esa imagen de forzudo del circo, como llega a los dibujos y como es el cómic que empieza ya a tomar esa fama tan merecida que tiene hoy en día. ¿Desde el principio ya tenía los poderes que conocemos ahora? Sí, es cierto que a partir de los años 80, sobre todo John Byrne, uno de los grandes dibujantes de cómic, le empezó a cambiar un poco la estética, adaptada también a la época moderna, pero es verdad que al final esas características, la visión que tiene de rayos láser, la superfuerza, la agilidad, el poder volar, lo ha mantenido durante siempre. Sí que es verdad que al final, claro, la personalidad se ha ido adaptando también a las épocas, a los gustos, a las morales, a los valores, y ha ido evolucionando desde un personaje mucho más naif a un personaje mucho más complejo hoy en día. ¿Cuál es el contexto sociopolítico en el que nace Superman? ¿Qué hay también detrás de sus creadores y de esta representación del estilo de vida americano, ¿no? De los buenos valores americanos? Sí, hay que entender que los dibujantes, el dibujante y el guionista de Superman eran hijos de inmigrantes, con ese contexto también de una América también abierta a todo el mundo, en donde bueno, pues encajaba perfectamente, ¿no?, que un alienígena tuviera que adaptarse al American Way of Life, ¿no?, al modo de vida americano, ¿no? También es cierto que al final, pues tras la crisis el crack del 29 en la bolsa, pues hubo también una crisis muy fuerte económica en Estados Unidos. Vino también todo el tema del New Deal de Roosevelt también, con un poco, bueno, pues poner en valor también ese capitalismo desaforado, ¿no?, esa especulación que hablaba más de información privilegiada, de trading desaforado, ¿no?, de contubernios de precios, ¿no? Y bueno, alguien que pusiera orden en todo aquel descontrol y ese caos también
también como Superman, ¿no? Que salvara a los débiles también de las injusticias también era necesario. Claro, porque eso nos lleva a hablar de sus villanos, sobre todo el Lex Luthor, ¿no? Era un adinerado, era una gran fortuna que utilizaba su dinero para hacer el mal. Exactamente, no era el empresario típico, ¿verdad? Porque los empresarios son todos honrados y crean empleo, ¿no? Este, en cambio, era un empresario corrupto, era un personaje malvado, ¿no? Que trata un poco de manipular a la sociedad, de manipular aquellos contratos de obras públicas, sobre todo en temas de armas, ¿no? Y lucrarse precisamente, como desgraciadamente hoy en día también hacen muchos políticos, ¿no? En ese caso ya venía de lejos ese tipo de malas prácticas empresariales. Enseguida vamos a seguir hablando de esa representación de Superman en el cómic, pero Superman dio el salto al cine en 1978 con Christopher Reeve en el papel del superhéroe, al que interpretó hasta en 4 ocasiones. Después vendrían muchas otras versiones en el cine y también en las series de televisión. Dani Calavera, crítico de cine, muy buenos días. Buenos días, Blanca, buenos días a todos, ¿qué tal? Vamos, si te parece, con esa primera versión cinematográfica de Superman, la de Christopher Reeve. ¿Ha sido para ti la mejor hasta el momento? Sí, sin duda. De todas las que se han hecho, la del 78 de Richard Donner, que además es conocido por los fans como el Spielberg encubierto, director que, por cierto, también fue considerado para llevarla al cine por primera vez. Yo creo que es la mejor. Y ya no solo por eso, sino por el respeto que despierta que fuese la primera gran superproducción de superhéroes. ¿Cómo han envejecido esas películas, las originales? ¿Cómo han envejecido las tramas y también los efectos especiales, que los había muchos? De hecho, ganó un Oscar especial a sus efectos especiales porque eran muy novedosos y yo creo que ha envejecido muy bien. O sea, uno ve la escena de la primera aparición de Superman cuando rescata por primera vez a Lois de caer de ese edificio que los aplaste el helicóptero y sigue siendo un clímax inmejorable el que se consigue con esa escena. Sigue siendo pura aventura, pura emoción. En 2006 es el retorno cinematográfico de Superman, con Superman Returns. Había mucha expectación, pero no sé si podríamos decir que fue poco afortunada. Y eso que la dirige Bryan Singer, que venía del éxito de X-Men, pero eso de que fuese una secuela directa de Superman 2, creo que la gente no lo encajó muy bien o no acabó de entrar en esa nueva versión de Superman. Yo creo que no terminó de germinar, sobre todo por eso, y porque la trama yo creo que se enrevesaba demasiado con temas que realmente al espectador no le importaban tanto. Luego llega la versión de Henry Cavill, el último Superman, con el Hombre de Acero. ¿Te encaja mejor esta? ¿Es más interesante? Es más interesante que Returns, eso sí que lo creo, pero no me gusta ni muchísimo menos tanto como la del 78. Creo que estaba demasiado contaminada, entre comillas, por el hecho de querer explicar continuamente el origen de un superhéroe de una forma tan dramática, tan operística. Eso ya lo teníamos en Conan, no hacía falta seguir por esos derroteros y ya lo había hecho Nolan con las nuevas de Batman. Se perdió un poco el espíritu infantil para todos los públicos de aventura que se consiguió con la del 78. ¿Qué otras referencias cinematográficas sobre Superman destacarías? Mi favorita sin duda está en Kill Bill Volumen 2 de Quentin Tarantino. Hay un momento que el personaje de Bill, interpretado por David Carradine, le asegura a Uma Thurman, a Beatrix Kiddo, que no puede dejar de ser una asesina porque ella nació siendo una asesina. Del mismo modo que Superman, y es cierto, admira la mitología que tiene Superman. Superman es el único héroe que se disfraza para ser mortal. El resto de superhéroes lo que hacen es disfrazarse de superhéroes. Son mortales que se disfrazan de superhéroes. Superman no, se levanta y es Superman. A mí esa referencia que hace Tarantino en Kill Bill me parece maravillosa. Pues Dani Calavera, como siempre, un placer. Muchas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Bueno, Juana, sentías con la cabeza mientras escuchabas a Dani, y es que es verdad, ¿no? Superman es Superman y tiene que ocultar esa verdadera personalidad de héroe y además lo hace con unas gafas, que es algo que hoy en día nos parece algo ingenuo, ¿no? Sí, es verdad. No sé si el resto de gente teníamos un poco de prosopagnosia, ¿verdad? Y no conseguíamos descubrir quién era en realidad, porque desde un punto de vista infantil, la película del 78, te decíamos, pero ¿cómo no puedes ver que es Superman? ¿No? Si está clarísimo, ¿no? Pero qué buena la referencia de Dani Calavera a la película de Kill Bill, porque efectivamente, ¿no? Él es un superhombre, es un alienígena, es un Sansón, es un Hércules, hacía alusión también a la mitología, que al final se tiene que disfrazar de ser corriente, ser humano, ¿no? En contra al final también del superhéroe, del superhombre de Nietzsche, ¿no? En donde que al final
trasciende del bien y del mal, trasciende de las leyes, valores sociales, religiosos de los seres humanos, y Superman no. Superman, gracias a Dios, se adscribe a los códigos humanos y no trata de, en fin, de superarlos ni de estar por encima de ellos. Es una de las características de este superhéroe, su buenismo, que le viene también marcada por sus padres, ¿no? Por la educación. Siempre hemos conocido la historia de Superman desde pequeñito, que llega a Kansas en ese meteorito y sus padres lo adoptan y lo crían como un niño y además le marcan unos límites que él respeta. Efectivamente, y sobre todo más por el miedo que le puede tener el resto de seres humanos ante una persona que tiene estos superpoderes, que es capaz de destruir un planeta entero, ¿no? En este caso, los lectores, como es información privilegiada que tenemos, sabemos que Superman es bueno y sabemos que al final es un poco el paradigma de la responsabilidad social corporativa, ¿verdad? Tratar de hacer el bien a todo el mundo, a pesar que a lo mejor a ti no te haga todo el bien necesario, ¿no? Porque claro, el ser Superman, imagínate que está pues con una persona y tiene que salir corriendo a salvar a alguien, pues claro, le puede proporcionar también problemas también en su vida diaria, como así lo hacía, ¿no? O esa enmascararse, ¿no? En ese Clark Kent más timorato, más humilde, más tímido, ¿no? que le puede conllevar algún tipo de problemas también en su vida personal. Y luego está la gran historia de amor con Lois Lane, que en algunas representaciones, en series, en películas, se ha llevado casi hasta el melodrama, ¿no? Efectivamente, y luego también poniendo en valor también a Lois Lane, que desde un papel más de comparsa hasta un papel al final definitivo dentro de esa relación, incluso, bueno, también series de televisión en donde ya el protagonismo lo comparten, ¿no? Con Superman y Lois Lane, no, Clark Kent el pobre no, ese no está entre los protagonistas, pero Lois Lane sí, por lo menos. ¿Ha envejecido bien Superman en estos 85 años? ¿Sigue teniendo el tirón que tenía en sus inicios o le han adelantado, le han pasado por delante otro tipo de superhéroes? Bueno, aquí vienen las dos grandes franquicias, ¿no? Tanto DC, que es Superman, Batman, la Liga de la Justicia, como las franquicias de Marvel, que vinieron ya más en los años 60, Spider-Man, El Hombre de Hierro, en fin, los Vengadores, todo este tipo de superhéroes, y están ahí, claro, repartiéndose el papel entre unos y otros, pero que duda cabe que al final las películas, pues bueno, siguen aportando ese punto también de divulgación, y que al final, bueno, también animen también a los jóvenes y a los no tan jóvenes a seguir leyendo TVOs. Empezábamos con ese dato, ese primer ejemplar que se vendió el año pasado en una subasta por $3.180.000. Yo decía que no ha sido la portada más cara, no ha sido el ejemplar más caro. Ahora te pregunto casi como economista, ¿cuánto se puede llegar a pagar por un cómic original? Sí, al final estamos hablando del cómic original, pero ojo que también hay mucho coleccionismo sobre las páginas dibujadas a tinta, a lápiz también de ese tipo de cómics, ¿no? Muchas se han perdido, se han abandonado, a lo mejor pues en las editoriales, en las imprentas, etcétera, pero hoy en día también sigue habiendo un mercado cada vez más de coleccionistas de esas páginas originales, incluso de los propios bocetos o de los guiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cómic, que en su momento entró como cultura popular, sigue siéndolo, no deja de ser cultura popular, pero cada vez damos más importancia a los amantes del arte, al propio arte que hay detrás de todas esas maravillosas historias que nos cuentan. Pues Juan Rollo, crítico de cómics, gracias por haber estado hoy con nosotros y haber celebrado este super cumpleaños. Pues muchísimas gracias, Blanca. Vamos ahora, si les parece, a repasar las previsiones del tiempo para los próximos días, las próximas horas. Mucho calor, nos lo cuenta Cristina.